¿Alguna vez fuiste al doctor y te dio una serie de instrucciones que hacer y tú hiciste completamente lo contrario porque pensabas que tenías una mejor idea? Quédate conmigo 10 minutos y veamos por qué es que pasan estas cosas en nuestras vidas. Y bueno, estamos en nuestra serie de monarquía, seguimos en la monarquía viendo cómo el pueblo de Israel ahora se desarrolla como pueblo en esta nueva parte con nuevos reyes, que pareciera un caos total el reino, pero aún así vemos cómo Dios sigue obrando, cómo Dios sigue hablando, cómo Dios sigue actuando, aún en medio que pareciera todo un caos. Y hoy vamos a leer el capítulo 12 del versículo 21 al 33. La palabra de Dios dice así: Roboam llegó a Jerusalén y movilizó a todas las familias de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros electos en total, para hacer la guerra contra Israel y así recuperar el reino. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje: diles a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, a todas las familias de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo, que así dice el Señor: no vayan a luchar contra sus hermanos los israelitas. Regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron la palabra del Señor y regresaron tal como el Señor lo había ordenado. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquén en la región montañosa de Efraín y se estableció allí. Luego él se fue de Siquén y fortificó Peniel, pero reflexionó: ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Jeroboam construyó altares paganos y puso como sacerdotes a gente del pueblo, incluso a quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que habían hecho y estableció también sacerdotes para los altares paganos que habían construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Estamos viendo una escena muy interesante, porque déjame recordarte lo que sucede versículos antes, en el capítulo anterior. Sale el profeta Ahías, que es la voz de Dios, a hablar con Jeroboam, el nuevo líder de la separación de la tribu de Israel del norte. Y le dice: Dios ha dicho esto, Dios te ha entregado a las 10 tribus. Entonces hay una separación, el reino del sur, el reino del norte. Y aquí al inicio vemos como si fuera a haber una pelea, una batalla entre el reino del norte y el reino del sur. Y Dios vuelve a hablar. Dios habló un capítulo antes, Dios habla en este capítulo y dice: no vayan a pelear porque yo lo he hecho. Entonces la tribu del sur obedece, pero la tribu del norte, lejos de ver esto como algo que Dios está haciendo y que Dios lo está protegiendo de una guerra, ellos, en vez de tener un corazón agradecido a Dios porque no fueron a la guerra, lejos de tener un corazón de contentamiento porque no sucedió esto, dice que empieza a haber una duda que lo lleva a un cierto temor, y este cierto temor lo lleva a actuar de manera distinta. Entonces, porque aquí podemos leer el 26, dice: pero reflexionó: ¿y qué tal si ahora el reino se vuelve a la familia de David? Ellos van a seguir subiendo a Israel, se pueden reconciliar, entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Empieza a haber una raíz de duda en el corazón de Jeroboam. Jeroboam ya había visto lo que había hecho Dios, porque un capítulo antes le habla y le había dicho: hey, si tú estás en mis caminos, si tú sigues mis decretos y mis mandamientos, va a pasar esto bueno. Y luego al principio de este capítulo lo está prácticamente protegiendo de una masacre.
y lejos de estar confiadamente en el Señor en su corazón, empieza a haber una raíz de duda. ¿Cómo puede haber duda en un corazón cuando tú estás viendo muy claramente cómo Dios ha actuado hoy y cómo actuó ayer? En vez de estar ciegamente confiado en Dios, ahora hay una raíz de duda en el corazón de Jeroboam. Y sabes, muchas veces así también nos pasa a nosotros. Nosotros hemos visto lo que ha hecho Dios hoy. Nosotros vimos lo que hizo Dios ayer. Pero aún así hay una serie de dudas. ¿Cuál es la duda que acecha el día de hoy en tu corazón? ¿Cuál es esa duda que tienes? ¿Cuál es esa raíz de duda que no te permite confiar en Dios? Porque, sabes, al final del día y en un cierto grado, muchos tenemos algunas espinas de duda, alguna raíz de duda que no nos deja confiar plenamente en el Señor. ¿Cuál es tu raíz de duda? Y déjame decirte lo que pasa cuando empezamos a que la duda nos aceche y nos gobierna. Dice que él lo llevó al temor, porque dice, entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Entonces la duda ahora se convierte en temor. Y luego, después del temor, dice que buscó consejo, pero buscó consejo, o sea, no fue a los profetas, no fue el profeta que le había hablado anteriormente, no fue con el profeta que habló ahora, quién sabe con quién fue, pero vemos que fue con una voz contraria al Señor, porque en vez de decirle que confiara en el Señor, ahora hizo 2 becerros de oro. Y no solamente eso, ahora hizo que el pueblo pecara, no nada más él, hizo que el pueblo pecara. Lo que hace una raíz de duda y lo que hace una raíz de temor te lleva a pecar. Pero el problema más fuerte de pecar aquí es que su pecado más grande fue no haber confiado en el Señor. ¿Por qué? Porque él necesitaba algo palpable, algo visible, algo que le diera a él su esperanza. Y entonces él hace 2 becerros de oro. ¿Recuerdas en el Éxodo? Mientras Moisés está en el monte hablando con Dios, hacen un becerro de oro porque querían adorar algo. Y ese es el meollo del asunto, ¿sabes? Cuando tú no tienes una convicción palpable de confianza en el Señor, tu corazón te va a llevar a adorar y a confiar en otra cosa. Entonces mi segunda pregunta es el día de hoy: ¿tú en qué estás confiando? Porque así como Jeroboam se hizo 2 becerros de oro, que fueron sus becerros de oro, tú y yo también a veces tenemos nuestros propios becerros de oro, aquello donde confiamos. Y si sigues más adelante te vas a dar cuenta en que acaba esta situación, solo por no haber confiado en el Señor. Y mi invitación es esta el día de hoy, que podamos descubrir cuál es nuestra raíz de duda, cuál es nuestra raíz de temor, porque eso nos va a llevar a hacernos becerros de oro, eso nos va a llevar a hacernos ídolos falsos, porque no estamos confiando en el Señor. Y si no estamos confiando en el Señor, seguramente estamos confiando en otra cosa, en mí mismo, en el dinero. Probablemente uno mismo y el dinero llegan a ser nuestros becerros de oro. ¿Por qué no oramos para que Dios nos ayude a descubrir nuestro corazón y conteste nuestras dudas y nos ayude a confiar más y más en Él? Que Jesucristo sea más visible y más palpable en nuestra vida, y que Él sea nuestra ancla de esperanza y no nuestros becerros de oro. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú, a través de tu palabra, llegas hasta nuestros huesos, llegas hasta nuestra médula, nos haces reflexionar y nos haces ver qué hay en nuestro corazón, Señor. Padre, reconocemos que tenemos becerros de oro que son en lo que hemos confiado en ti, Señor. Derríbalos, Padre, derríbalos y ayúdanos a confiar cada vez más en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos el día de mañana para el siguiente devocional. Que tengan un buen día.